Bueno, pues para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y tu perfil profesional? Sí, soy Alejandro Lozano, soy contador, egresado de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP desde hace pues eh, 25, 26 años. Para empezar, ¿nos puedes contar qué es la inflación y cómo afecta en las pensiones? Bueno, por inflación podemos entender varios términos. Hay el término económico, que es un fenómeno, o la inflación como un indicador económico. Son diferentes, diferentes términos. La inflación como fenómeno económico es la subida permanente y generalizada de los precios. Y la inflación como indicador económico es nosotros le llamamos ponderación de ciertos productos que luego a través de una fórmula matemática se convierte en un número que sirve para establecer, por ejemplo, aumentos en pensiones, montos de infracciones o incluso para tomar decisiones en política monetaria. ¿Qué mecanismos existen en México para ajustar las pensiones al aumento del costo de vida? Esa es una pregunta un poco compleja de explicar, pero básicamente el mecanismo es la inflación. O sea, hay diferentes tipos de pensiones dependiendo de la institución que te vaya a otorgar la pensión y generalmente se utiliza la inflación como un indicador para hacer los aumentos necesarios en las pensiones. Pero, insisto, es una pregunta un poco compleja porque hay diferentes mecanismos para diferentes pensiones. ¿Nos podrías explicar algunos de estos mecanismos en casos específicos? Por ejemplo, en IMSS y en ISSSTE es diferente. Sí, mira, hablando específicamente de lo que es el seguro social, existen tres tipos de pensiones, de formas de pensionarte en el régimen 97. Es a través de la renta vitalicia, es a través de los retiros programados o de la pensión mínima garantizada. En el caso de la pensión mínima garantizada, cuando tú te pensionas en el 2024, se va a tomar el salario mínimo de ese año. Y si te pensionas en el 2025, se tomará el monto o la referencia del salario mínimo de ese año, el 2025. A partir de que te den la pensión, en ese entonces, los aumentos serán a través de la inflación. Ojo, las personas que se pensionaron en el 2024 más o menos tenían una pensión mínima garantizada de 7,500, una cosa por el estilo. En cambio, los que se pensionaron o se están pensionando ahorita en el 2025, se estarán pensionando con algo así como 8,400, 8,500. Entonces, es un aumento muy significativo, estamos hablando de cerca de 1,000 pesos mensuales. Sin embargo, en el momento que te otorgan la pensión, a partir de ese momento, se harán los aumentos conforme a la inflación. En el caso, por ejemplo, de los retiros programados, es hasta que se acabe el fondo de tu Afore. Y en el caso de la renta vitalicia, es cuando tú a la hora de pensionarte, lo que haces es contratar una aseguradora, que es la que se encarga de darte esa pensión. Entonces son mecanismos diferentes, pero en términos más sencillos y en términos coloquiales, la inflación es el indicador maestro. ¿Cómo se calcula el incremento anual de la inflación para aplicarse en estas pensiones? Mira, tenemos un organismo que nos ayuda, una oficina que se llama el INEGI. El INEGI es una especie de medidor de muchos indicadores nacionales. Entonces, lo que hacen es hacer un muestreo de 83,500 productos, algo así como 235,000 precios mensuales, para establecer la inflación ponderada, es decir, un promedio de la inflación de esos productos en todo el país y en diferentes periodos del mes, de tal suerte que ellos tienen un indicador y ese es el que publican para que todos los demás podamos utilizar digamos que esta medida. La inflación se ocupa también para el tema de las rentas, lo decía hace unos momentos, para el tema de las multas. La inflación se ocupa para muchas cosas, pero no es la inflación
no es la inflación, digamos, real. Todo en economía se trata de perspectiva. Por ejemplo, la gasolina en el 2024 tuvo un aumento más o menos del 8.5%. Eso fue lo que dijo la Comisión Nacional Reguladora de Energía. Ahora, la inflación en ese mismo periodo aproximadamente fue del 4.5%. Entonces, si tú eres un taxista, cuando te dicen que la inflación fue del 4.5%, no lo puedes creer porque para ti fue del 8.5%, porque la gasolina es tu insumo principal. Entonces, sí hay una cuestión de percepción, finalmente de perspectiva, donde las personas sienten diferente la inflación, pero no hay manera de hacer un ponderado de todos los productos nacionales en tiempo real, y además es algo histórico, es decir, tenemos la inflación del año pasado, pero no tenemos la inflación que está ocurriendo en este momento. Entonces, podría ser que algunos productos se salieran de esa estadística y no lo vas a saber hasta dentro de un par de meses, por ejemplo. La UMA, que también aumenta anualmente, ¿está en alguno de estos esquemas de pensiones, se toma en cuenta para incrementar, o es únicamente el porcentaje que da el INEGI? Mira, la UMA es la unidad de medida de actualización. Es un instrumento que se diseñó para desvincular algunos parámetros, refiriéndome, por ejemplo, a multas, del salario mínimo. Esto lo que permitía era aumentar el salario mínimo sin que se desbordara el tema de las multas. Entonces crearon la unidad de medida de actualización, que es un valor que el gobierno establece y que se va aumentando conforme la inflación. Es decir, si la inflación del 2024, por poner un ejemplo, fue del 4%, y la unidad de medida de actualización, también por poner un ejemplo, valiera 1, el valor de la unidad de medida de actualización, la UMA, en el 2025 sería de $1.04. Entonces, con eso, tú estableces en todas las leyes que las multas establecidas en UMAS se van a estar actualizando de manera automática cada vez que tú modifiques ese valor. Entonces, para eso fue que se diseñó. Por otro lado, el tema hay algunas pensiones que sí están actualizadas en UMAS, y en teoría no tendría que ser diferente la actualización a través de la inflación que a través de UMAS. Y bueno, en términos contables y fiscales, ¿cómo se reflejan estos ajustes de la pensión en los ingresos de los pensionados? Mira, cada año tendrían que ajustarse las tarifas con las que se calcula el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ha habido muy pocas ocasiones donde esto no ha ocurrido, pero en realidad cada año se actualiza la tarifa en función de algunos parámetros que el gobierno establece como metas económicas, hablando específicamente de metas de ingresos. Entonces, aunque la pensión aumente en función del salario mínimo, con la actualización de la tarifa, este efecto se reduce o se neutraliza, de tal suerte que más o menos en pesos constantes, cada año más o menos estás pagando lo mismo. ¿Y consideras que esos ajustes son proporcionales al aumento del costo de vida? Mira, la realidad es que, como te decía hace un momento, se percibe diferente. Al ser un promedio, recuerdo a un profesor que decía que había 3 inventos del demonio. Uno era el clip, otro eran los porcentajes y otro eran las gráficas. La realidad de las cosas es que los porcentajes siempre son en función a algo. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la economía nacional, pensar que no crecimos al 2.5, sino nada más crecimos al 2, es una cantidad brutal de dinero y un efecto tremendo. Sin embargo, si tú lo pones en un salario mínimo, que tú le aumentes 0.5% algo al salario, perdón, en este caso,
pues es realmente nada. Entonces los porcentajes siempre son en función a algo. Entonces la forma de estructurar el indicador de la inflación en nuestro país, como es un promedio ponderado, digamos que sirve para términos de las cuentas nacionales, pero en la microeconomía se puede sentir completamente diferente. Es decir, el aumento del precio, por ejemplo, del huevo, vamos a pensar, en una región donde hubo una epidemia y murieron ciertas aves, cierto número de aves, se puede sentir de otra manera, sobre todo, por ejemplo, si eres un panadero o eres un repostero, a que si estás en un lugar donde las condiciones climatológicas permiten el desarrollo de las aves y entonces resulta que hay huevos por todos lados, ¿no? Entonces, esta situación se percibe diferente y se siente diferente, depende de las personas y depende a lo que se dediquen. La realidad es que si pusiéramos en términos reales el tema de la inflación, sí es un efecto que puede, digamos, trastocar la vida de una persona en diferentes términos, por ejemplo, en el norte, pero lo puede hacer diferente en el sur, por ejemplo, que a lo mejor en el sur hay más vegetación o hay más forma de conseguir comida, por así llamarlo. Entonces, sí hay un efecto interesante, pero no hemos encontrado otra manera de poder tener un indicador que nos sirva para otros fines. ¿Qué estrategias crees que pueda adoptar los pensionados para protegerse justamente de este impacto que genera la inflación en sus ingresos? Mira, la verdad es que el mejor momento para pensar en la pensión es cuando tienes 30 años. Ese es el mejor momento. Y el segundo mejor momento es el día de hoy. La realidad es que entre más tiempo tengas para planear tu pensión, es lo mejor. Y hay diferentes herramientas, no tiene que ser necesariamente el IMSS, no tiene que ser necesariamente el ISSSTE, sino hay algunos planes privados de pensión que establecen, por ejemplo, algunas compañías aseguradoras que pueden ser de mucha utilidad. Hay otras, por ejemplo, casas de inversión que pueden dar algunas opciones para el tema del retiro, pero siempre es importante hacerlo con el mayor tiempo posible. Además, cada año es importante ir revisando la meta de ingresos, porque efectivamente la inflación es un dato histórico. Entonces, no hay manera de anticiparse. Si la persona no participa de manera activa en el desarrollo de su pensión y en la planeación de su pensión, pues finalmente el tiempo irá comiendo sus predicciones o sus presupuestos, por ejemplo. Entonces hay que irlo ajustando. Ahora, ¿cómo se puede hacer? A mí se me ocurre que una persona de 30 años puede tener diferentes bolsas. Por ejemplo, una bolsa para su pensión, una bolsa para tener un ahorro a 10, 15 años y una bolsa para un tema de un ahorro digamos, para un gustito que te quieres dar dentro de un año, por ejemplo, o unas vacaciones que tienes planeadas con tu familia en un mes. Es decir, el tema de la pensión no tiene que ser una especie de grillete que finalmente termine por trastocar o dominar toda tu economía, pero sí es un asunto que se tiene que ir revisando año tras año y puede ser que tengas por ejemplo, un programa o un plan o un seguro que te dé una cierta cantidad a los 65 años, puedes tener otro que te dé una cierta cantidad a los 50, puedes tener, por ejemplo, inversiones en dólares, puedes tener inversiones en CETES, o sea, diferentes tipos de ingresos que te permitan, diferentes tipos de ahorros que te permitan tener diferentes tipos de ingresos en diferentes momentos de tu vida y que finalmente sean los que vayan determinando tu economía. Una forma de lograr subir tu pensión, por ejemplo, es a través de lo que algunas personas llaman ingresos pasivos, que son ingresos que tú no tienes que trabajar para obtener el ingreso. Por ejemplo, pueden ser las rentas. A lo mejor una forma de tener una vejez un poco más cómoda, por ejemplo, es que a los 30 años inviertes en un terreno y lo dejes, lo vendas a lo mejor cuando tengas 65 años y entonces
paso del tiempo fue generando un valor diferente y entonces ya tienes una forma de ahorro que no necesariamente es bancaria. Existen dos tipos de personas. La persona que está planeando su pensión con cierto tiempo y el que está a punto de pensionarse. Depende del régimen en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en régimen 73, sí o sí hay que entrar a modalidad 40. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. La modalidad 40 te permite tener una vejez lo más tranquila posible. La verdad es que lo mejor es tratar de topar al máximo el tema de modalidad 40 para tener la mejor pensión posible. Y lo mejor es que, pues, esa inversión no necesitas tener, digamos, tantos años de planeación, porque es algo que solamente te va a tomar 5 años. Entras a modalidad 40 y en 5 años o en 4 años ya terminaste de pagarla y ya estás generando tus ingresos y disfrutando de tu pensión. Pero desgraciadamente los que estamos en ley 97 no tenemos derecho a esa modalidad. Y también es diferente para alguien que es un freelance, por ejemplo, que es alguien que está trabajando en una dependencia. Son diferentes formas de tener una pensión. Entonces, ¿cuáles serían, digamos que mis 3 recomendaciones? Eres ley 97 y tienes 30 años, acércate con una persona, un profesional, y desarrolla un esquema que te permita tener una pensión adecuada a los 65 años. Entonces puede ser un agente de bienes raíces, puede ser un financiero, puede ser una casa de inversiones donde te hagan un plan, o puede ser una compañía de seguros que ofrezcan este producto, pero acércate. Es muy importante que tomes el control de tu pensión desde este momento. Si estás por pensionarte y eres régimen 97, te diría que te acercaras a un profesional que calcula pensiones. Hay muchas personas que hacen estos cálculos y gente muy seria que te puede ayudar. Es muy importante que te acerques y que veas qué opciones tienes. Eso es muy, muy importante. A lo mejor a partir de este momento tienes 8 o 9 años, aprovéchalos, porque hay que pensar cuando ya no podamos trabajar. Eso es muy importante. Pero si ya estás pensionado, pues sí te diría que pensar en algún ingreso extra que puedas obtener a través de dar pláticas, a través de dar asesorías, a través de dar clases, a través de hacer manualidades, ventas por catálogo, alguna cuestión que te permita tener un ingreso extra, es muy importante. Nosotros tenemos una vida económica más o menos de 70 años, o sea, las mujeres, por ejemplo, viven más años y a lo mejor pueden tener una vida económica más larga, pero los hombres generalmente a los 68, 69 años todavía tenemos ciertas condiciones para trabajar, no trabajos físicos, pero sí trabajos intelectuales. Entonces, a lo mejor pensar en alguna fuente de ingresos alterna a tu pensión sería importante, pero yo pensaría en esos 3 momentos de la vida.